Este es Sobre la Mesa, un programa de la Veeduría Ciudadana al Plan Estratégico de la Comuna 6, construyendo cultura política, con el apoyo de Zona Radio, 88.4 de la FM. Muy buenas tardes, un saludo muy especial para todas las personas que en este momento nos ven y escuchan a través de Facebook. Esto es Sobre la Mesa, un programa de la Veeduría Ciudadana al Plan Estratégico de la Comuna 6, que se emite todos los sábados, en nuestra emisión de fin de semana, y los días miércoles también estamos a través de la emisora 88.4 FM, emisora comunitaria Zona Radio. Ahí nos pueden sintonizar los días miércoles. Los días miércoles también estamos a través de Facebook y posteriormente subimos ambas transmisiones, las del día miércoles y el día sábado, las subimos a YouTube para que la puedan ver ya con más tranquilidad y hacer mejores análisis y reflexión. Sabemos que no todas las personas pueden participar en las transmisiones en vivo. Hoy en Sobre la Mesa, en el tema del día, tenemos la actual ruta de planeación local y presupuesto participativo. No está contribuyendo a formar ciudadanos que puedan participar en la política de manera crítica, analítica y consciente. Ese es el tema que les hemos preparado para el día de hoy. Tenemos un invitado muy especial porque nos va a acompañar contándonos cuál es la experiencia que hoy en cuanto a la ruta de planeación local y presupuesto participativo está teniendo la Comuna 3 Manrique, con otras dos comunas que también tomaron la determinación de no participar en la priorización de proyectos que se realizó el domingo pasado y que se sigue haciendo en el momento de manera virtual. Oscar, buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos oyentes y videntes. Muy amables por estar aquí en nuestro programa y ya saben, escríbanos, llámenos, cuéntenos, nos pueden hasta reclamar. Bueno, Sobre la Mesa es un programa que realizamos gracias al apoyo de nuestras familias que nos apoyan incansablemente en esta gestión que queremos hacer. Esto es la familia, yo veo nuestras familias, Tirón Quintero Rodríguez, Mosquera Valencia, González Gutiérrez, Echavarría García y Echavarría Agudelo. También gracias al apoyo de la Casa de la Cultura del barrio Pedregal, desde donde transmitimos hoy esta emisión de Sobre la Mesa fin de semana. También a los 88.4 FM, emisora comunitaria que nos permite transmitir los días miércoles. Elvin Pino, que nos acompaña ahí desde los equipos en la consola y con la transmisión a través de Facebook. A Joana Piedrahita, mil agradecimientos por ese apoyo que nos da con el diseño de esas imágenes que ustedes pueden utilizar, que pueden ver aquí en el programa, diseño gráfico que nos ayuda ahí, Joana. Bueno, ahora sí, saludemos a nuestro invitado especial, Juan Esteban. Buenas tardes y bienvenido. Hola, Víctor, buenas tardes. ¿Sí está bien? Hola, Oscar, buenas tardes. Y hola, Elkin, que se llama Elkin también. Bueno, no, yo creo que podemos arrancar. Bueno, Juan Esteban, muchas gracias por venir. Y queremos iniciar hoy. Dejamos el miércoles pasado la invitación muy especial a todos ustedes que nos acompañaran hoy, porque queríamos mirar qué tanto esa ruta de planeación local y presupuesto participativo y la política pública de planeación local y presupuesto participativo en general, no solo la ruta, sino el acuerdo y el sistema en general municipal de planeación, qué tanto está contribuyendo a que los ciudadanos en realidad participen de manera crítica, analítica y de manera libre. Las elecciones pasadas y desde hace rato ya, creo que desde el acuerdo 43 nos viene dejando unas preocupaciones muy altas respecto a qué tanto en realidad los ciudadanos están ejerciendo su derecho al voto tal y como lo establece la Constitución.
Desafortunadamente, también en este proceso de planeación del desarrollo local, en los eventos que son de participación ciudadana, en la priorización y en la elección de los consejeros, hemos encontrado que hay un direccionamiento por parte de actores del territorio que tienen diferentes intereses. Algunos son económicos, otros en realidad son con miras al desarrollo de la comuna, pero realmente no están permitiendo que los ciudadanos voten de manera libre, crítica y analítica. Entonces, vamos a iniciar la reflexión con un tema que también creo que quizás por eso y porque los ciudadanos no están pudiendo participar de manera libre en este proceso, por eso invitamos a Juan Esteban, porque encontramos en Facebook un video donde él denunciaba o más bien hacía claridades sobre por qué la Comuna 3 Manrique no estaba participando en el proceso de planeación en el proceso de priorización de recursos. Vamos a ver ese video para que contextualicemos a las personas que nos están viendo sobre cuáles las claridades que están dando y las ampliamos enseguida, ¿te parece? Bueno, vamos al video. Se están dando porque fuimos las y los consejeros los que paramos el proceso de planeación local y presupuesto participativo para el 2020 en la comuna, dar claridad sobre eso. Primero, no fuimos los responsables de que Comuna 3 Manrique se quedara sin recurso. Segundo, el único responsable de que la Comuna 3 Manrique se quedara sin recurso fue Andrés Felipe Bedoya, secretario de Participación Ciudadana, y Ana Lucía, la subsecretaria. Dar claridad en esto porque el proceso del presupuesto participativo en Comuna 3 lo habíamos planteado o habíamos mandado a llamar al secretario de Participación para que nos dieran claridad sobre unos recursos que no veíamos invertido en la comuna, específicamente 750 millones de pesos. A eso logramos de alguna manera detener lo que venía pasando, pero sin embargo los tiempos del tema del presupuesto participativo para su priorización nos lo atrasaron, fue planeación local y su director y efectivamente Andrés Felipe Bedoya. Andrés Felipe Bedoya luego manifiesta dentro de una de las sesiones del Consejo Comunal de Comuna 3 Manrique que es cierto que hay errores, que es cierto que hay problemas, pero termina diciendo que ya él va de salida, que cómo solucionaba los problemas que se están presentando hoy en Comuna 3 Manrique. Hacemos esto o hago esto precisamente porque sentimos que la integridad de todos y cada uno de los que hoy nos están echando la culpa de que el presupuesto participativo en Comuna 3 Manrique no va, la integridad de todos nosotros está viendo afectada por los malos comentarios que algunos compañeros y compañeras líderes y lideresas, incluyendo señores ediles, están manifestando hoy en la comuna. Dar claridad porque creemos que es necesario darles claridad a ustedes como comuna, pero también creo que es necesario que sepan que lo único que pedimos a Secretaría de Participación Ciudadana era la claridad sobre unos recursos que estaban perdidos. Entonces termino diciéndoles que no presten atención a los comentarios que hacen las y los compañeros que han comunicado que fuimos los responsables, sino que se dirijan a nosotros como consejo y nos pregunten y desde allá empezamos con ustedes a darles claridad qué es lo que ha sucedido. Una feliz tarde y bueno, dejarles claro nuevamente que el responsable es Andrés Felipe Bedoya, secretario de Participación Ciudadana. No hubo más responsables, que el Consejo no es responsable de las malas decisiones que Andrés Felipe Bedoya tomó con el tema del recurso público. Posiblemente esté pagando favores políticos, eso no lo sabemos. Bueno, es mm, las aclaraciones que estaba haciendo Juan Esteban ahí en este video. ¿Por qué no nos amplías un poco de qué se trata, por qué tomó la Comuna 3, más exactamente el Consejo Comunal de Planeación del cual sos consejero de Derechos Humanos? ¿Por qué tomaron esa decisión de no participar en la priorización de las ideas de proyecto? Bueno, yo quiero comenzar diciendo que si efectivamente eran unas claridades que habían que darse por todos los riesgos que estábamos teniendo algunos líderes y lideresas del Consejo Comunal
específicamente por algunos habitantes de nuestro propio territorio, pero también por algunos líderes y lideresas, quiero seguir enfatizando en algo y es que es una denuncia, además, es una denuncia porque Andrés Felipe Bedoya y Ana Lucía, subsecretaria de Participación Ciudadana, han ofertado el recurso público no solamente en Manrique, sino en la ciudad de Medellín, bajo la figura de lo que hoy llamamos comúnmente planeación local y presupuesto participativo. Las cuestiones en Comuna 3 Manrique se dan precisamente porque había claridades de unos recursos que no los entendíamos y que no sabíamos dónde estaban. Parte de ellos eran 750 millones de pesos invertidos para un tema de medio ambiente, pero que cuando llega el secretario al consejo, a la sesión del consejo, nos muestra en lo que se invirtieron 750 millones de pesos y era en una pedagogía a 3 instituciones de Manrique y era recoger unas basuras de algunos barrios de Manrique. 750 millones invertidos ahí que no sabemos, no hay por dónde, no hay mente humana que logre entender en esas cositas cómo se van 750 millones de pesos. A eso súmele que nos resultan 1.500 millones de pesos invertidos para todo un tema de manualidades para el adulto mayor, donde cuando decidimos 5 peludos, como así nos llaman los ediles hoy, 5 peludos tomar la decisión entonces de parar la ruta hasta que no se nos diera esta claridad, eh, eh, empezaron a hablar de casi 4.500 personas adultas mayores de Manrique que se iban a beneficiar de esos 1.500 millones de pesos bajo una figura llamada manualidades. Sin embargo, hoy el tiempo nos da la razón. Ayer precisamente tuvimos una reunión y todavía faltan 2.000 y piola de personas para que puedan cubrir esos 1.500 millones de pesos, cuando en últimas también el equipamiento que les están dando a estos adultos mayores es una cosa que no supera, un material que no supera ni siquiera los 50.000 pesos, si vamos a hablar desde el individual. Entonces, al ver todo lo que estaba sucediendo, tomamos la decisión de parar la ruta. Efectivamente, sí fuimos los 5 peludos, parar la ruta, llamar al secretario, llamar los secretarios y empezar a hacer movilización alrededor de lo que estaba sucediendo en Manrique. Sin embargo, para nosotros fue muy complejo empezar a percibir de algunos compañeros consejeros, complejo además porque los ediles estuvieron en contra de todo el proceso, entonces nos montaban trabas, nos montaban obstáculos, y la cosa empezó a verse de alguna manera, se alteró demasiado, donde hemos visto hoy, todavía vemos que la integridad de alguno de nosotros está afectada y que se nos está complicando incluso generar una movilización desde ese discurso pudiente, desde ese discurso movilizador, desde ese discurso por proteger ese recurso público. Sin embargo, llegó, yo creo que es necesario contar la historia, llega Andrés Felipe Bedoya a una de las sesiones, llega con el encargado entonces de planeación, en este caso no vino el director, sino que mandó sus encargados, llega entonces Ana Lucía y llegó el secretario de Medio Ambiente, nos empiezan a hablar y a mostrar otras cosas totalmente diferentes de lo que la comuna había priorizado en su momento, nos comienzan a mostrar qué decisión presupuestaria se había tomado por parte de ellos y entonces ahí el consejo empieza, un momentico, venga que es que aquí hay errores, venga que es que aquí hay errores, venga que eso no es así, venga que 750 millones de pesos no se puede ir como ustedes lo están mandando, 1.500 millones no se puede ir de esa manera. Empezamos los 5 peludos, quiero hacer claridad con los 5 peludos porque es el trato que hoy nos dan los ediles de Comuna 3 Manrique. Empezamos los 5 peludos a pedir a alzar la mano, a pedir, a hacer preguntas y que nos dieran respuestas. En todo este caso, con todas las desavenencias que hubieron en ese consejo ese día, que fueron más complejas, nos termina diciendo Andrés Felipe Bedoya que efectivamente Comuna 3 Manrique con el recurso público tiene muchos errores, tiene muchos problemas, que ellos lo reconocen, pero ¿qué podía él hacer si ellos ya iban de salida? Si él ya iba de salida. Y estratégica y paradójicamente, claro, efectivamente tenemos la reunión del Consejo Comunal de Planeación de Comuna 3 Manrique y a los 15 días Andrés Felipe Bedoya renuncia como secretario de Participación Ciudadana. Entonces aquí es donde uno también manifiesta lo siguiente, y es, ¿realmente es una participación ciudadana democrática o es una participación ciudadana desde la imposición de la misma administración?
El proceso se fue dando, no sé, Víctor, y don Oscar, si podemos, o ustedes van a hacer preguntas, porque hoy hubieron otros cambios en Manrique con el tema del presupuesto participativo. Sin embargo, reiterar, compañeros, que en Manrique hoy algunos seguimos corriendo riesgos. La integridad, reitero, de muchos de nosotros se ve afectada porque hubieron o hay o existen muchas manipulaciones por parte de Ana Lucía, hoy su secretaria de Participación Ciudadana, donde manifiesta además que ella va a entablar demanda en contra de algunos de nosotros como consejeros porque tenemos que, o uno, quedarnos callados. O sea, ella nos reprime, nos coarta, ella fastidia y torpea todo el proceso que se ha tenido en Manrique y terminamos siendo nosotros los responsables, le pagamos los platos tanto a los ediles como a Ana Lucía en su momento, pero que en últimas de aquí no se puede quitar Andrés Felipe Bedoya, porque es el culpable además de que hoy presupuesto participativo no solamente en Manrique, sino en la ciudad de Medellín, esté como esté. Hoy nos están viendo a los que de alguna manera pensamos diferente y actuamos diferente, nos ven como unos enemigos del proceso, y así nos han llamado. Quiero dar una palabra, en algún momento salí a hacer algo en la comuna y uno de los gritos de una niña estudiante fue: por su culpa, Chanda, nos vas a dejar sin estudios. Listo. Sin embargo, todo el proceso Peligroso eso, ¿no es cierto? es muy peligroso. No, hay un asunto, nosotros queríamos, por eso le dimos hoy, o quisimos darle como tema del día precisamente cómo se está dando la participación ciudadana en los escenarios de la planeación del desarrollo local, no solo en la Comuna 6, y por eso te queríamos invitar hoy, porque creemos que las políticas públicas deben de tener un sentido político que se lo debe dar el representante de la administración más cercano. Digamos, el alcalde tiene otras ocupaciones y por eso tiene un secretario de Participación Ciudadana, y de acuerdo a lo transparente, de acuerdo a lo incluyente, de acuerdo a que respete realmente la participación ese secretario, eso se refleja en la participación en la ciudad. Tenemos que decir claramente que sí, que es cierto, que desafortunadamente con la administración del señor Andrés Felipe Bedoya, los escenarios de participación ciudadana se cerraron para muchas personas, principalmente para aquellos que eran contradictores del proceso. O sea, el proceso tendría que ser aceptado sí o sí, porque los que no hacen eso, y lo digo con conocimiento de causa, porque hoy la veeduría es excluida del Consejo Comunal de Planeación y de varios escenarios de participación en la comuna, porque ha sido crítica, más que crítica, porque ha querido transmitir e informar lo que pasa en esos escenarios de participación ciudadana. Y otro tema que tocas ahí, Esteban, es la estampida de secretarios y subsecretarios, o sea, de cargos de alto nivel de esta administración, sin terminar el periodo, quizás en la parte más crítica, que es la finalización del periodo, donde se debe estar rindiendo cuentas, donde se debe estar diciendo cómo fue la administración en ese periodo de 4 años. Nosotros tenemos que decir que para nosotros esos 4 años del señor Andrés Felipe Bedoya en la Secretaría de Participación Ciudadana fueron nefastos para la participación ciudadana. Entonces, por eso queríamos hoy decir qué tanto en realidad, o hablar qué tanto en realidad los ciudadanos están pudiendo participar de manera crítica, analítica y de manera libre en estos escenarios. Vamos a leer un texto que tenemos preparado hoy, porque hay que darle contexto a esto, y contexto político, contexto académico, porque no puede seguir pasando en la ciudad de Medellín que grupos de personas, porque ni siquiera son partidos políticos, sino grupos de personas que quieren llegar a la administración municipal con objetivos primordialmente individuales. Y eso queda claramente establecido con la salida de los secretarios, porque lo que se nota, lo que dejan en el ambiente estos subsecretarios, yo no sé si ya nos está mostrando Pino las imágenes. Entonces, ahí pueden ver en las imágenes, fueron cargos de alto nivel de la administración municipal que hoy están acompañando a un candidato a la alcaldía de Medellín,
Y uno lo que lee en el trasfondo es, estos señores van tras otros 4 años de administración. Ahí no hay un pensamiento político, de desarrollo social, de desarrollo de la ciudad. Hay lo que hay es intereses particulares tratando de mantenerse en el poder. Por eso es tan importante que en la ciudad y en el país empecemos a pensar de nuevo en partidos políticos reales, donde se tenga una idea de desarrollo, porque es que yo puedo tener una idea de desarrollo y aquel otra, pero cuando lo que estamos hablando es de intereses particulares, de cómo me mantengo yo en la administración de lo público. Yo me imagino que aquí tenemos, permíteme un momentico, Oscar, aquí tenemos quiénes fueron los subsecretarios y secretarios. Dice la señora Lina Botero, que era la secretaria de Cultura, renunció. Paula Palacios, que era de Infraestructura, también renunció. Andrés Bedoya, de Participación Ciudadana, secretario de Participación Ciudadana. Carlos Arcila, que fue subsecretario de Derechos Humanos todo este periodo. Luis Guillermo Patiño, de Educación. María Fernanda Galeano, de Desarrollo Económico. Alejandro de Bedú, de Juventud. Entonces, todas estas personas renunciaron para irse a hacerle campaña al que en la ciudad es reconocido como el de Fico. Entonces, estos serían los de Fico, ¿no es cierto? Y los de Fico quieren continuidad. Yo me imagino el señor Andrés Felipe Bedoya, cuánto incrementó sus ingresos en estos 4 años, y me imagino que eso es muy alentador, decir, bueno, otros 4 años ganándome un salario de estos, y con una cosa muy grave, permítame, Esteban, y es que nosotros como veeduría alertamos de una cosa, y es que el señor Andrés Felipe Bedoya, en el tema de contratación, en un informe, en un análisis que hicimos sobre la contratación en la Comuna 6, y otros secretarios, por medio de los convenios interadministrativos, tienen un exceso de discrecionalidad para direccionar esa contratación, para decir que lo hagan o no lo hagan. Eso está por investigarse y le tocará a las entidades de control, pero que tiene discrecionalidad mucha mediante esos convenios interadministrativos. Y nos hemos dado cuenta nosotros que en esos convenios interadministrativos, que también se podría hacer licitación pública para contratar eso, Metroparques, Colegio Mayor, no están haciendo licitaciones públicas, y lo dice la W en un informe o en una publicación que hizo el miércoles 3, dice que esa discrecionalidad la están utilizando para entregar contratación a dedo. Entonces, no solo estamos hablando del salario que pudieron haber percibido, que es alto, que yo creo que los funcionarios públicos no deberían ganar tanta plata, más cuando los ciudadanos humildes ganan tan poquito. Y segundo, el tema de la discrecionalidad. Fueron 4 años para tejer la red de clientelar que hoy salen a reclamar. Esto es una hipótesis. Es una pregunta. Hoy estos secretarios salen al ruedo, a las comunas y corregimientos, a llamar a los caciques y patrones que les dieron contratación a dedo, porque aquí está la prueba, es los convenios interadministrativos que luego esas otras entidades hacen de manera sin licitación, que es como se debería hacer, y prácticamente a dedo. ¿Ibas a decir algo ahí? No, pues, como paréntesis a lo que vos decís, y es que desde que inició el gobierno de Fico Gutiérrez, todo el tema de las contrataciones han sido a dedo. Y aquí hay que ser claros en algo. Metroparques, cuando entra el gobierno de Fico, no lo voy a olvidar, recuerdo que en ese momento yo hacía parte de la Comisión de Convivencias. Dentro del gobierno de Fico, Metroparques tuvo un gran error porque hay uno de los juegos mecánicos, se cae una niña, y sin embargo ya por ahí comienza Metroparques a incidir en los territorios y en las comunas. En últimas, los líderes de los territorios quedan en una cuestión más de tercerías, es decir, el recurso no está llegando. Y yo también hago una pregunta, no lo voy a reafirmar porque por el momento no tenemos algo claro, y es, ¿a las comunas sí está entrando el 5% o qué tan cierto es que está entrando el 3.5% de ese recurso? O sea, cuando vos hablas también de que investiguen, creo que también deberían de investigar qué es lo que está pasando realmente con el recurso público de todo el territorio de la ciudad de Medellín. Y bueno, vamos a leer ese texto porque creo que ese texto nos da muchas luces de cómo
eso es un fenómeno que no es solo de Medellín, es un fenómeno de Colombia. Desafortunadamente, en Colombia no tenemos partidos políticos, lo que tenemos es unas casas que están otorgando avales y que están legalizando recursos que entrega el Estado para que los partidos hagan sus procesos políticos. Pero en realidad en cada casa política lo que usted ve es cacicazgos. O sea, hay un cacique que es un concejal o un diputado, y ese cacique es el que ordena dentro de eso. Entonces, recuperar los partidos políticos con una verdadera idea, porque yo puedo estar tranquilo si usted me dice a mí, yo soy de derecha y mi concepción de país es esta, así veo yo el país. Otro de extrema izquierda y me dice, mi concepción de país es esta, y yo puedo elegir entre ellos con quién me voy. Pero cuando son un montón de oportunistas mirando cómo se lucran con los recursos, no solo con los salarios que son altos, muy altos, sino también con la contratación, con la burocracia en los cargos, inclusive de la Contraloría y de la Personería, porque Jesús Aníbal Echeverry lo denunciaba en el Consejo de Medellín, que un senador de la República tenía toda la gente contratada en la Personería de Medellín. Entonces, esas son cosas que, como decimos nosotros, no permiten, y hoy estamos lanzando ahí una pequeña campaña que esperamos hacerla más grande. Pino, volver si nos colocas las imágenes de apoyo, porque ahí decimos la política, a ver si la vuelvo a leer, es que no la tengo aquí anotada, pero ahorita se las doy. ¿Perdón? La política sin ética no es democracia. Y hoy vemos a un montón de señores sin ningún rastro de ética saliendo a hacer la nueva campaña para quedarse en otros 4 años y volver a ganarse o sea, seguir usando el botín político, el botín público, los recursos públicos para seguirse lucrando. Leamos el artículo, don Oscar. Este artículo es del señor Luis Alfonso Yepes, comunicador social, periodista, fotógrafo, gestor de proyectos de comunicación y medio ambiente, caminante urbano. Este señor nos dice, nos roban la esperanza las administraciones que son más publicidad que resultados. Las campañas que usan poderosos padrinos, los que promueven el odio y la mentira contra otros candidatos. Para la democracia no son buenos los altos porcentajes de indecisos que muestran las encuestas para la alcaldía de Medellín y la gobernación de Antioquia. Hay que trabajar como ciudadanos para que esas cifras rebajen y elijamos a los nuevos funcionarios y representantes en nuestros cuerpos colegiados con mayores índices de votación que permitan la legitimidad, pero también el control social. Tenemos que superar la desesperanza electoral, esa que nos roba la posibilidad de participar y de mejorar nuestra sociedad. Nos roban la esperanza de participación efectiva y de mejoramiento social las administraciones que son más que publicidad que resultados, los corruptos impunes en la política y la contratación pública, los candidatos que se anuncian como ganadores fijos desde el principio, las campañas que usan poderosos padrinos políticos o financieros, los que acosan a contratistas de los entes públicos para que hagan campaña para ellos. Nos roban la esperanza de cambio también los que promueven el odio y la mentira contra otros candidatos, impidiendo que los electores juzguen sus reales propuestas. El resultado del robo de la esperanza electoral fundamenta la promoción de la impotencia y la falta de efectividad del voto. Eso ya está arreglado. Todos son lo mismo. No hay con quién. Son expresiones que promueven el abstencionismo. Los ciudadanos pierden así su derecho de elegir y se resignan a que todo lo que rechazan siga igual. Esa es una radiografía muy crítica sobre lo que hoy es, y certera, sí, sobre lo que hoy es desafortunadamente la política en Colombia, y pues al tema en Medellín y en la Comuna 6 ni se diga, pues, porque vemos cómo desafortunadamente el presupuesto participativo es peluqueado en todos los niveles, desde el secretario, desde el subcontratista o la entidad que hace la subcontratación, que en este caso es por medio de convenios interadministrativos. Luego esa entidad contrata a otra persona, a otra entidad ya del territorio,
y en el territorio ese a su vez subcontrata a otro, y todos esos van peluqueando el presupuesto cuando ya lo que va a llegar a la inversión real en el territorio para desarrollar esos programas de medio ambiente, derechos humanos, cultura, ya no llega nada, y prácticamente también se dedica, por esas razones, se dedica a cosas que no son tan necesarias en los territorios, sino que van a satisfacer las necesidades de ese contratista o cacique electoral del territorio, que estoy hablando del caso de la Comuna 6, que pasa eso. Entonces, finalmente, ni siquiera en los objetivos o las necesidades básicas insatisfechas de las personas se atienden, porque lo que se está atendiendo es realmente las necesidades básicas insatisfechas del contratista. Ese sí va satisfaciendo sus necesidades con base en el recurso público. Un tema muy preocupante, permítame, yo saludo, está por ahí Estela, que no nos abandona, muchas gracias Estela. Está también Joana. A Joana muchas gracias, que nos ayudó con el diseño de esta campaña que vamos a arrancar, o estamos arrancando, con miras a que los ciudadanos participen en estas elecciones del 27 de octubre de una manera crítica, analítica, libre, que no se dejen orientar y que en realidad tomen decisiones de acuerdo a lo que está pasando. Lo vemos muy difícil porque desafortunadamente los ciudadanos están participando, lo vimos en la priorización de los ideas de proyectos, están siendo todavía direccionados. Esteban, lo que vos decís es preocupante, o sea, sí, claro, cuando un secretario o unos ediles salen a señalar a sus pares, porque todos son líderes sociales, salen a señalar a sus pares de que pararon el presupuesto simplemente porque hicieron su tarea, que su tarea también como consejero es hacerle control social, pedir rendición de cuentas, que la administración municipal exprese cuál fue el impacto que se logró con esos presupuestos o con los recursos. Pues es preocupante que los ediles sean irresponsables de eso, y si la administración también guarda silencio, todavía más irresponsable. ¿Cómo ven ustedes lo que se sigue? ¿Qué medidas de pronto tomar ustedes para proteger su integridad? Bueno, parte de la protección de la integridad, reitero los 5 peludos, yo no lo voy a dejar pues porque así fue que comenzó toda esta discusión. ¿Se refirieron a ustedes los ediles? A nosotros, los ediles, pero también y algunos líderes de la comuna. Después de que empezamos a buscar voluntades políticas para expresar lo que estaba sucediendo, hoy se entregan unas fechas para que Comuna 3 Manrique tenga ese recurso público nuevamente. Sin embargo, es muy complejo porque siguen habiendo desavenencias, siguen habiendo diferencias, siguen habiendo conflicto de intereses. De hecho, reitero que ayer tuvimos una reunión como Consejo Comunal y uno de los ediles llegó muy ofendido y maltrató a quien es hoy el vicepresidente del Consejo Comunal, y con palabras muy, muy, muy duras, como vos tenés algo en contra de Secretaría de Participación Ciudadana, vos esto, aquello y lo otro más, porque quien es el vicepresidente es un muchacho que jurídicamente hablando es un teso, además es abogado, entonces es quien nos ha entregado a nosotros ese conocimiento jurídico para podernos enfrentar a eso, ¿cierto? Sin embargo, reitero, compañeros, hoy la Comuna 3 está organizando sus fechas, pero que en lo personal, lo hablo desde Esteban Rámpira, duele mucho saber que no pudimos llamar a claridad a la administración, precisamente por la presión que ellos generaron desde allá a algunos líderes y lideresas, y la manera como ellos desde allá, y yo estoy muy claro, Víctor, Ana Lucía, la manera como Ana Lucía, ya Andrés Felipe había salido, pero la manera como Ana Lucía públicamente en una reunión le dice a los líderes y lideresas la responsabilidad de que no haya recursos por esto, señalando así y estigmatizando, bueno, más que estigmatizando es una cuestión, riesgo, claro, nos pone en alto riesgo, y aquí yo entro a jugar en algo, Víctor. Yo recuerdo cuando el 43 se decía que había que modificarlo, que había que cambiarlo, porque habían muchos ladrones, porque jugaba lo del tema de los grupos al margen de la ley incidiendo ahí, pero ¿y entonces hoy qué está sucediendo? Listo, supuestamente, posiblemente se haya organizado el proceso de que no hay otros grupos al margen de la ley, lo digo entre comillas porque lo dudo mucho,
que estén incidiendo dentro del PP. Pero y entonces el recurso público que se está perdiendo, porque es perdido real por parte de la administración, ¿dónde está dando? O sea, no al bolsillo de los líderes y lideresas, no a las organizaciones territoriales y sociales de las comunas. Se está quedando en ellos, se está quedando en ellos, porque además ellos mismos son los que formulan esos proyectos desmesurados. O sea, ellos a vos te dicen, es que esto no puede ir así, no puede ir así, porque saben que además si hablamos presupuestariamente por ahí, va a haber el recurso real que se tiene que incidir. Pero es desde ahí donde ellos empiezan a jalonear lo de ellos. Víctor, no, muy complejo. Reitero, hoy Comuna Tres Manrique está nuevamente en su proceso, organizando fechas. Tengo que reconocer que como Esteban Rampira me desconcertó eso. Sigo teniendo mi coherencia y creo que la ruta debió haber seguido parada porque es necesario que se nos dé claridad de ese mundo de recursos que hoy no tenemos en la comuna y que se están invirtiendo, pero se están invirtiendo mal. Y bueno, yo desde aquí, si ustedes me autorizan, yo quiero felicitar a Comuna 16 que se sostuvo en su palabra, que no dieron el brazo a torcer, porque Comuna 4 también ya tiene la posibilidad de generar sus recursos y Comuna 13 creo que también ya empezaron a organizar sus recursos del PP. Felicitar a Comuna 16 porque además creo que es la verdadera incidencia democrática y participativa de todos los habitantes de una ciudad de Medellín que inciden dentro de un programa llamado Planeación Local y Presupuesto Participativo. Bueno, yo no sé hasta dónde se planea. No se está No planeando. creo que se planee. No se está planeando. No, y hay una cosa, Juan Esteban, que vos tocas que es muy clara. A ver, nosotros lo hemos dicho varias veces. En las comunas de Medellín no están participando los ciudadanos. Hoy usted puede ver las elecciones o el proceso de votación de la priorización de iniciativas. El bajo número de personas en relación, porque la alcaldía acomoda esa cifra. La alcaldía dice, por ejemplo, en el 2016 votaron 100 personas, un ejemplo. Y en el 2017 votaron 101, subimos una, o votaron 150, subimos 150. Esos son los indicadores que está midiendo en cuanto a participación la Secretaría de Participación Ciudadana. Pero hay que hacer un análisis, ese es del siguiente y es el que nosotros hemos hecho. En la comuna, en la ciudad de Medellín, en la comuna 6, somos 200.000 aproximadamente, o ya creo que más de 200.000 habitantes, pero son 150.000 habitantes más o menos los que pueden participar en el proceso de PP. Entonces, que usted me diga a mí que participaron 800.000 personas, eso no es significativo en relación a los 150.000 personas que pueden participar. Quiere decir esto lo siguiente, que está participando un reducido número de personas que son, uno, líderes que están metidos en todo ese proceso, algunos contratando y subcontratando, tienen intereses económicos, no comunitarios, y algunos otros que son llevados por estos líderes. No hay una participación, retomando el caso del tema del día, no hay una participación libre, consciente, crítica, analítica, no se está dando. Entonces la ruta de PP no está propiciando eso, que los ciudadanos aprendan a participar, y eso es uno de los objetivos de PP, que los ciudadanos aprendan a participar en la planeación de su desarrollo, en la ejecución de sus recursos, en la priorización de los recursos que se destinan para esa planeación del desarrollo. Entonces, es muy preocupante, además de eso, que entonces se estén constituyendo grupos. Garay, que es un investigador de estos temas de la corrupción, dice, es que hay también unos grupos que se conforman, que aparecen como legales, pero que en realidad lo que tienen el objetivo es cooptar los escenarios de participación para luego capturar la contratación pública. Y eso lo vemos con lo que está pasando con este grupo. Este grupo, más que ser un grupo político, es un grupo, y discúlpenme la palabra, pero así lo siento, de oportunistas que lograron llegar al poder, a la administración municipal, a la alcaldía de Medellín, se fortalecieron durante 4 años, tejieron una red clientelar, fueron tejiendo una red clientelar por medio de los convenios interadministrativos, dándole contratación a aquel, y hoy salen a reclamar eso para quererse quedar otros 4 años en el poder. Entonces es un asunto muy preocupante que esto siga
se siga dando en la ciudad de Medellín. La ciudad de Medellín, compañero Juan Esteban y compañero Oscar y quienes nos siguen, la administración pública tiene dos cosas fundamentales. Una, administrar lo público, los recursos, y la otra es lo político. Mire, la administración muestra con esta salida de estos concejales que la administración en la parte administrativa, lo técnico puede funcionar sin secretarios, sin subsecretarios. Eso antes es un lastre, porque estos secretarios, por ejemplo, llegó y cogió y arrinconó a los de carrera administrativa y montó su propio grupo de funcionarios, que fue los que sacó a los territorios. Entonces, lo que hacen es más bien obstaculizar la cosa. Entonces, nosotros tenemos que empezar a pensar otro tipo de funciones para esos administradores públicos, porque no pueden seguir llegando a simplemente con sus objetivos individualistas, con sus objetivos de poder, de mantenerse en el poder más por lo económico que por generar desarrollo. Tenemos que empezar a pensar cómo vamos a administrar esta ciudad en lo político y en lo realmente político, fortaleciendo los consejos comunales, fortaleciendo las juntas administradoras locales, para que fortaleciendo las juntas de acción comunal, fortaleciendo los procesos de planeación. Ayer, en estos días, transmitíamos aquí en el programa transmitíamos una parte de una entrevista que le hicieron al señor Albeiro Pulgarín, que es un constitucionalista, y él hablaba sobre la necesidad urgente de que empecemos a planear el desarrollo, o en realidad planear las necesidades desde lo endógeno, desde el barrio, que es la primera célula democrática del país, que es la primera entidad, es el nombre que le daba, es una entidad del Estado, la mínima porción de la entidad del territorio, es un barrio, y desde el barrio tendríamos que empezar a pensar ese desarrollo. Desafortunadamente hoy, estos grupos políticos ni se pueden llamar, yo creo que son más bien un grupo de personas que montan una estructura para ellos beneficiarse de los recursos públicos. Entonces, bueno, ahí hay un asunto muy grave, y vamos a leer un segundo texto para que para que le demos más contexto a esto, porque yo creo que aquí hay unos análisis que todavía la ciudad no hace, y es que no podemos seguir como corcho en remolino, permitiendo que la corrupción, y este tipo de corrupción, que es una corrupción disfrazada, porque usted los mira y usted le dice, por ejemplo, le dice al personero, al contralor, y ellos llegan y le dicen a usted, pero es que ellos no están cometiendo ningún delito. Pero lo que sí hay es una falta ética muy grande. La política, por eso nosotros hoy decimos, sin ética en la política no hay democracia, porque mientras estos señores sigan haciendo a ojos vistos este tipo de cosas, es increíble que los ciudadanos no reaccionemos y volvamos y los elijamos. Eso es lo más preocupante. Entonces vamos a leer este segundo texto para que le hagamos más contexto a esto y hagamos un poco más de análisis respecto a este fenómeno que está pasando. Se trata de democracia y clientelismo. Nuestros gobiernos están soportados por la clientela, el voto constreñido, el comprado, el clientelizado, el inducido, votos condicionados. La democracia descansa sobre la creación libre de un orden político, sobre la soberanía popular, por ende, sobre la libertad de elección fundamental. Esto es de André Thoreau. La capacidad de ejercer la libertad y el compromiso práctico concreto de ejercerla por parte de la mayor cantidad posible de quienes pertenecen al pueblo, de Colombo. Con votos forzados, comprados o amarrados sufre la democracia. Se trata de conductas que pueden fracturar el ejercicio libre del voto y alterar el orden democrático, puesto que, de estar presentes, afectan la autonomía de los ciudadanos y no permiten que el voto se realice bajo los propios principios básicos de libertad, legitimidad, secrecía y transparencia. Aparicio. El establecimiento de un precio otorga al sufragio un carácter mercantil
por lo que, por un lado, se vuelve susceptible del regateo inherente al mercado y por otro, lo excluye de la lógica de la reciprocidad. Tosoni. Coacción. La fuerza o violencia física o psíquica que se ejerce sobre una persona para obligarla a decir o hacer algo contra su voluntad. El voto clientelista no es un medio de expresión política, sino parte de una transacción. Escobar. El clientelismo sustenta su eficacia en las redes que construye en el interior de las corporaciones públicas, en las que cada actor implica el valor de su parcela, sobre todo en las que proyecta hacia los diferentes niveles de ejecutivo, puesto que los alcaldes, gobernadores y presidentes de la República necesitan respectivamente favores de concejales, diputados y congresistas. Buena hora. Bueno, por aquí es saludar a Samuel Quintero, que nos está acompañando hoy aquí, que hace sus prácticas o su servicio social con la veeduría. Samuel, vos estás estudiando desarrollo de software. Muchas gracias, Samuel, por el apoyo que nos brinda aquí en los procesos de la veeduría. Son palabras que describen y que pues es un análisis que, como vemos, viene pasando en el mundo entero y que desafortunadamente no permite que en realidad procesos democráticos se den en las ciudades, y desafortunadamente Medellín está sumergido en eso, está sumergido en el voto clientelar, el voto direccionado, en todo eso. Una figura como es el Consejo Comunal de Planeación, que si bien nosotros no estamos muy de acuerdo con eso porque creemos que le cortaron o se metieron en las funciones de las juntas administradoras locales de la ciudad, dijéramos que si las juntas hubieran sido proactivas, si los ediles tuvieran conocimiento de la normatividad que los cobija, pues no estarían permitiendo que esto pasara. Y hablo de todos los ediles de la ciudad, a los cuales la administración municipal se les metió ¿cómo es que se dice? Se les metió en la cocina y prácticamente está quitándoles las funciones, pasando por encima de las funciones que tienen los ediles, y están pues de esa manera evitando que el desarrollo se dé desde las mismas comunas. No sé, Esteban, qué tanto en la comuna 3 Manrique, vos nos contás que un grupo de peludos, como los llamaron a ustedes, lograron pues al menos por un tiempo, por un momento, hacer esa reflexión y parar ese presupuesto, pero qué tanto sí se está dando ese funcionamiento en la comuna respecto a cómo debe ser la gobernanza local. No, Víctor, pues, comienzo diciendo que Manrique no tiene gobernanza local, o sea, no hay gobernanza local cuando los líderes, sus habitantes, prefieren dejarse, lo que manifestaba Oscar en su lectura, prefieren dejarse comprar por un voto, pero que también uno dice que lamentablemente aquí entra a jugar el hambre y la necesidad de aquella persona que vota, ¿cierto? Sin embargo, Víctor, en cuestión de la participación democrática, Víctor, nosotros estamos condenados. La participación democrática hace rato dejó de existir, y digo hace rato desde que decidieron modificar el tema de PL y PP, porque la responsabilidad cae en 21, 22, 23, no sé cuántos tengan cada comuna, personas como individuo, y así le quitan poder no solamente a las juntas administradoras locales, sino también les quitan poder a las juntas de acciones comunales. En últimas, la democracia participativa en la ciudad de Medellín no es ni siquiera del ciudadano, porque realmente el ciudadano no es el que participa. Es una cuestión de llenarles su listado de asistencia a la administración, y en últimas son ellos los que toman decisión. Aquí en Medellín no hay participación ciudadana, y lo venimos diciendo desde hace mucho rato. La participación democrática en la ciudad de Medellín estaba en cuidados intensivos, ya murió, y murió también de alguna manera por responsabilidad de algunos ediles, hay que manifestarlo, porque cuando empezó el proceso no vimos que los ediles de la ciudad de Medellín se manifestaran
referente a lo que estaba sucediendo. Éramos muy pocos y esos pocos éramos hombres y mujeres líderes y lideresas sociales, porque yo también tengo un gran problema, Víctor, y lo he manifestado siempre, y es en cuanto al tema del líder social y el líder comunitario. El líder comunitario para Esteban Rámpira es aquel que no quiere ver más allá de su nariz, es aquel que no permite esculcar y meterse e incidir, pero el líder social es aquel que hoy formamos de alguna manera una democracia no individual, pero sí colectiva dentro de nuestras comunas, dentro de nuestros territorios, precisamente porque no estamos de acuerdo en las jugadas de esta administración. Y paradójicamente, desde que llega Federico Gutiérrez, cerrando entonces en aquella época las jornadas de vida de equidad, que fue un fiasco además, por lo menos en mi comuna, el fiasco más grande que pudo existir, al inicio de Federico Gutiérrez sabíamos que esta administración no le iba a cumplir a la ciudad con el tema de participación ciudadana, participación democrática. Reitero, Víctor, no sé realmente si hoy nos sigamos llamando PL y presupuesto participativo. De hecho, no creo que hoy exista en Medellín el presupuesto participativo, pero en cambio sí creo que llegó el momento, Víctor, de hablar. Es que ya estamos cansados de que la administración nos genere miedo, de que la administración nos amedrante con que nos va a demandar, de que Andrés Felipe, en este caso Andrés Felipe o Ana Lucía, diga que los estamos injuriando, pero no es injuria cuando realmente está sucediendo en un contexto como la ciudad de Medellín, lo que está sucediendo. Yo les decía, cuando pasa lo que pasamos en Manrique, yo les decía a los compañeros, listo, fue culpa de los 5 peludos, pero y entonces en la 4, en la 13 y en la 16 también fue culpa de los 5 peludos, cuando de hecho estamos totalmente en polos opuestos, estamos más cerca como una 4, pero no, ni siquiera nos dialogábamos, Víctor. Entonces, esos 5 peludos entonces tuvieron la capacidad de incidir en las demás comunas. Somos unos tesos, somos unos berracos, de verdad. Pero esto lo que nos permitió a nosotros fue empezar a descubrir la cochina y cruel verdad de lo que la administración estaba haciendo en los territorios. Yo hoy quiero seguir reiterando, Víctor, en algo, y es, no lo voy a reafirmar porque pues, no soy jurídico, pues simplemente soy un líder social, con ganas de seguir demostrando la maldad de la administración, pero empecemos, Víctor, con que estoy seguro que el 5% no entra a los territorios. Y lo decía don Oscar, hoy la administración beneficia a unos cuantos, esos cuantos son los amigos, los amigos de mi esposa, los amigos de aquel, el que me va a dar el voto, el nicho que construí aquí, porque en últimas eso hacía Andrés Felipe, Víctor. O sea, Andrés Felipe vino, movió el recurso como quiso, y aquí no pueden decir que fue a ocultas del alcalde Federico Gutiérrez, porque el señor sabe todo lo que está sucediendo en la ciudad. Y la continuidad, ahí está, Santiago es la continuidad de Pico Gutiérrez. Dígame, 4 años más de Andrés Felipe Bedoya en la Secretaría de Participación Ciudadana. Andrés Felipe nos come a todos, además, Víctor. O sea, ustedes, veeduría, no van a volver a incidir, ustedes, veeduría, no van a volver a existir, pero además los líderes y las lideresas que siempre estamos denunciando esos actos corruptos que están pasando en los territorios, ¿qué va a ser de nosotros? Entonces ahí es donde uno dice, Víctor, termino pues como para que sigamos. Yo hoy y mis compañeros seguimos diciendo que si a estos 5 peludos de la ciudad de Medellín, habitantes de Manrique, les sucede algo, responsabilizamos sí a Andrés Felipe Bedoya y a Ana Lucía, su secretaria de Participación Ciudadana, porque no es el hecho de que tengamos ideas diferentes, de que pensemos diferentes, de que queramos que las cosas se den realmente como se deben de dar. No somos enemigos de absolutamente nadie, ni de los ediles, ni de la alcaldía, pero sí estamos diciendo, venga, que están cometiendo corrupción. Venga, que están cometiendo corrupción. Y lamentablemente, Víctor y don Oscar, aquí hay que ser muy claros. Cuando nosotros empezamos a descubrir todo esto, fueron muy poquitos las voluntades políticas, y hablo de concejales, los que decidieron apoyar o manifestar frente a lo que estaba pasando en Manrique. Fueron muy pocos, pero esos concejales pocos, son en última los que están hoy también enfrentando esa corrupción que hay en la ciudad de Medellín y hablando sin ningún temor. Entonces, básicamente es eso. Para mí, Víctor y don Oscar, no hay participación democrática en Medellín. Es falso que exista hoy lo que antes llamamos presupuesto participativo. Sigue existiendo la figura,
pero es una figura corporativa para la corrupción. O sea, es que no nos digamos mentiras, Víctor y Oscar. La continuidad está ahí. Esperemos, sería el ciudadano, si los líderes y lideresas han sufrido por todos estos temas, son ellos los que condenan políticamente a estos personajes nefastos, sucios y crueles que nos han dañado todo el tema del recurso participativo y la verdadera participación democrática. Ese es el tema de reflexión hoy que planteamos para este programa hoy y es que tanto pues la política pública, planeación local y presupuesto participativo con todo lo que eso significa, que es el sistema municipal de planeación del desarrollo, tanto de la ciudad como de las comunas, y hay que decir que en una correcta planeación del desarrollo de una ciudad se debería empezar desde los barrios, desde los sectores hacia arriba, a planearse el desarrollo. Ese es el cuestionamiento y ese es el interrogante que hoy nos tiene aquí. Realmente esta política pública con esa ruta, porque a nivel del país inclusive en muchas partes de fuera del país, se habla de Medellín como un piloto, como un ejemplo de lo que es la planeación del desarrollo local, de lo que es exacto, así lo han querido hacer ver, pero la realidad en su parte intestinal, o sea, en su parte interna, más interna, desafortunadamente deja un montón de inquietudes, que tanto en realidad los recursos de presupuesto participativo y otros recursos ordinarios, estratégicamente grupos como los que hoy están en la administración municipal y que pretenden quedarse otros 4 años más en la administración municipal, están utilizando estos recursos simplemente para el beneficio y ellos seguir escalando posiciones, no digamos políticas, posiciones en la ciudad que les permite administrar lo público. Entonces, porque es que la política se construye de otra forma. La política usted no debería construirla dándole contratación a X o a Y, que es el cacique del territorio que mueve los votos. Por el contrario, la política se tiene que hacer es tratando de desmontar esas viejas estructuras que no se pueden llamar democráticas, esas viejas estructuras electorales, desmontándolas. Yo no sé, y lo decíamos en otro programa anterior, Colombia, y a la luz de este señor Albeiro, ¿cómo? Pulgarín, exacto, a la luz de este señor Albeiro Pulgarín, él venía analizando que desafortunadamente no hemos salido de la Constitución de 1886, que era una constitución principalmente representativa, donde nosotros elegíamos a nuestros representantes y ellos ya no tenían ninguna responsabilidad con nosotros, ni nosotros le podíamos pedir cuentas. Hoy la Constitución del 91 nos abre toda una posibilidad de que nosotros le podamos exigir y pedir rendición de cuentas, pero desafortunadamente también la desidia, la falta de interés de muchos ciudadanos, de la mayoría de los ciudadanos, le permite a estos señores reinar de esta manera, o sea, porque a estos señores los está eligiendo un pequeño número, y eso no solo pasa en el consejo, en la alcaldía, en la asamblea y en la gobernación, sino que pasa también aquí en los territorios. Aquí en la Comuna 6, por ejemplo, un pequeño número eligió los consejeros del Consejo Comunal, y un pequeño número elige los ediles. Este señor también, en ese programa, la MOE, citaban a la MOE, y la MOE decía, hubo un montón de municipios donde hubo que declarar desierta, o sea, volver a llamar a elecciones de ediles porque nadie participó a elegir ediles, porque ni siquiera saben para qué sirve un edil, ni qué es un edil. Entonces, la democracia hoy, para que se logre en las condiciones que plantea y propone la Constitución de 1991, está muy lejos. Todavía no tenemos ese ciudadano consciente, ese ciudadano crítico, ese ciudadano analítico. Y partiendo de la base que los pocos que van saliendo como ustedes y como nosotros, que les vamos diciendo, venga, ojo, es que aquí no estamos propiciando que se cambien esa forma de hacer política o esa forma electoral. Estos grupos tienen el poder económico y el poder político para aplastar a esos contradictores, para excluirlos, para sacarlos de los territorios y impedirles, inclusive poniendo en riesgo sus vidas, porque hoy participar de esa forma
donde a vos te convierten en un objetivo de X o de Y, diciendo es que por culpa de este, es que por culpa de este, es que por culpa de esto, y no permitir ser el contradictor, que es un derecho. El derecho a la oposición aquí se está estrenando también apenas, pero eso es un riesgo grande y qué lástima que nos lleguen gobiernos como este que no propician el cambio ni las transformaciones democráticas, participativas y políticas. Hay una cosa que a mí me preocupa siempre y es, yo recuerdo cuando se instauró el programa de presupuesto participativo, la idea era genial, era muy buena, porque se proponía enseñar a la gente, al común, a la gente de barrio, enseñarles a administrar un dinero para que propicien la mejora, mejorar las calidades, solucionar los problemas de la comuna. Esa era la idea y es excelente. Pero eso lo fueron cooptando los políticos, entre ellos los concejales, en beneficio político de ellos, es decir, en beneficio de conseguir, patrocinando a un líder comunitario, conseguir votos a través de ese líder. Entonces ahí se vagamundió, ahí se pudrió el proceso, se desbarató. Otra cosa que me preocupa es que, por ejemplo, el 5% del presupuesto municipal es para supuestamente presupuesto participativo, pero no sé por qué ocurre algo, y alguna vez lo pregunté y me salieron con un montón de babas, que por qué, si por ejemplo la alcaldía, vamos a poner, entrega, por decir algo, 15.000 millones de pesos para desarrollar proyectos durante 4 años en la comuna. Se supone que esos proyectos ya están priorizados y ya la comunidad sabe qué es lo que va a hacer con ese dinero. Pero el municipio no le entrega al pueblo eso, le entrega a una entidad supuestamente responsable, una universidad por lo general, para que ejecute esos proyectos. Pero desde ahí empieza esa plata a mermarse. Pasa a cuatro secciones diferentes y cada sección saca su parte. O sea, cuando ese dinero llega al pueblo no es ni la cuarta parte de lo que realmente se le entregó. El otro punto es que por qué ese dinero que es del pueblo, para el pueblo, que viene ya del presupuesto municipal, ¿por qué tiene que pagar IVA? ¿Por qué? Si es que eso es absurdo, si es un dinero que debe llegar limpiecito a la comunidad para que desarrolle sus proyectos, ¿por qué tiene que pagar IVA? ¿Y por qué tiene que pagar impuestos de otras clases? Un montón, que ahí es donde empieza a descuadrar la cosa. Entonces, es una cosa, para mí la idea inicial fue genial, la idea era muy, muy buena, pero la politiquería han empezado a vagamundearlo, a prostituirlo, y ya eso se volvió que no llega a nada. Cuando uno le pregunta a un líder comunitario que dice, no, yo llevo 15, 20 años trabajando en el progreso de la comuna, pero y a ver los logros, a ver dónde han impactado ese trabajo que has hecho en la comuna. No, que vean tal cosa, y entre esos que nombra, resulta que hay muchos trabajos que son del presupuesto común, que los ha ejecutado el municipio. Entonces, otro engaño, y así se va pasando el tiempo, y esto se va vagamundeando cada día más. Yo creo que es bueno que el gobierno, el municipio empiece a pensar en eso, cómo corregir esos cambios. Bueno, ese es el tema que nos convocaba hoy, pues vamos a ir cerrando ya, no sin antes pues conversar un poquito con Juan Esteban porque Juan Esteban hoy es también candidato a la Junta Administradora de la Comuna 3 Manrique, pero sí queríamos hoy tocar este tema, queríamos mirar, reflexionar, que ustedes mismos hagan los análisis y miren sus comunidades, miren a sus barrios, a sus comunas, qué tanto en realidad la ruta o la política pública, planeación local y presupuesto participativo, el sistema que tiene esta ciudad de planeación del desarrollo desde la ciudad y de las comunas, y yo diría desde los barrios, qué tanto está propiciando la participación ciudadana, qué tanto es en realidad un ejercicio democrático, porque lo que decía don Oscar es muy cierto, o sea, la Constitución del 91 está llena de un montón de elementos, digamos,
liberales que permiten, que deberían permitir que la democracia cada día fuera en verdad una democracia más democrática, una democracia más democrática, y disculpen la redundancia. Pero desafortunadamente, porque inclusive presupuesto participativo en algún momento en un análisis que hacíamos nosotros en la veeduría, cuando en un momento estuvimos diciendo, bueno, pues presupuesto sirve o no sirve, nosotros decíamos, con todo y los problemas que tiene, es un elemento pedagógico que abre una puerta para que los ciudadanos entren a la democracia, a la Constitución del 91. Exacto, y que aprendan a participar, pero con este tipo de elementos. O sea, cuando llegan a la administración, a las secretarías de la administración, y a una tan importante como la Secretaría de Participación Ciudadana, cuando llegan a administraciones como estas que tienen ya prediseñado una forma de cómo empezar a hacer campaña para para el siguiente periodo, entonces pues ya ahí las cosas cambian de horizonte. O sea, ya no es utilizar los recursos para el desarrollo, para la pedagogía democrática, para ampliar la participación, sino para ver cómo concentro la participación en nosotros, en un grupo de personas. Tal y como están las elecciones hoy, y como están los candidatos que hay hoy en la palestra pública, o sea, los que se están postulando, no vemos partidos políticos. Vemos un montón de independientes, cada cual con su cuento, cuando en realidad, vuelvo al tema que teníamos ahora, una cosa es lo administrativo, que la administración con una carrera administrativa bien implementada se mueve sola en el funcionamiento que tiene. Ahora, lo político que tiene que ver con el horizonte, cómo nos vamos a plantear la ciudad de Medellín a 30, 40, 50 años, eso no puede seguir quedando en manos de un señor que se hizo elegir a sí mismo y que procura quedarse ahí y seguir ahí, si no él en cuerpo ajeno, pero que procuran quedarse ahí. Yo creo que la visión de país, de ciudad, de desarrollo de ciudad, tiene que ampliarse a todos los ciudadanos, que todos los ciudadanos podamos decir, bueno, esta Medellín, tal y como se está desarrollando, me gusta, no me gusta. Esta ciudad debería ir hacia este otro rumbo, porque ese es el desarrollo político y democrático. Puede que sea muy lento, puede que sea con muchos problemas, pero esa es la democracia. Mientras que este tipo de acciones, y usted mire la mayoría de los candidatos, no hay un partido político ahí que está sacando, digamos, por ejemplo, estos son nuestros ideales y hacia estos ideales están caminando nuestros candidatos a consejo, nuestros candidatos a ediles, nuestro candidato a gobernación, nuestros candidatos a diputados. Así vemos a Antioquia como partido político y entonces aquí caminamos todos. No, uno ve, por ejemplo, inclusive candidatos como Aníbal, que ha sido liberal y reconocido liberal, hoy está independiente. Y claro, después suma liberales, conservadores y suma un montón de gente, pero en realidad obedece más a lobos solitarios que salen a cazar el presupuesto público. Entonces, preocupante eso, queríamos dejarles hoy esa reflexión sobre qué tanto pues hoy en Medellín estamos construyendo democracia, qué tanto hoy estamos construyendo participación ciudadana en torno a la planeación del desarrollo. Es que la planeación del desarrollo prácticamente cobija todos los aspectos de la ciudadanía. Entonces, muy preocupante que hoy estemos diciendo eso, muy preocupante que hoy aparezcan más un grupo de oportunistas que un grupo en realidad de políticos que tienen un pensamiento fijado en el desarrollo de la comunidad. Ahí les dejamos ese tema para la reflexión, para que sigan haciendo análisis y para que cuando el 27 vayan a votar, por favor piensen en esto, piensen en si ese candidato es un lobo solitario cazando para su bolsillo o en realidad es un lobo de la manada que quiere que la manada progrese y que la manada siga adelante. Esa es la reflexión. Bueno, Juan Esteban, ya estamos a pocos días a 22 días de la elección de candidato y pues no habíamos tenido la oportunidad de tenerlo usted aquí como candidato. Hemos invitado a varios de su partido y de otros partidos, pero no habíamos tenido la oportunidad de tenerlo ahí. ¿Cuáles son sus propuestas y qué es lo que usted ve que hay que hacer
en la comuna 3 y cómo va esa campaña. No, bueno, Víctor, cuando yo decido esta segunda vez, fui primera vez candidato hace 4 años a la JAL, una cuestión de campaña de 2 días, lo hice más que todo por un cumplido. Eh, yo no veía como tan crítico, era simplemente un candidato, una persona que se postuló y ya. Sin embargo, sin olvidar de alguna manera como estos conocimientos y aprendizajes adquiridos desde eso que llevamos yo hoy, Escuela Popular. Esta vez creo que la postulación de Esteban Rampir a la Junta Administradora Local de Comuna 3 es un grito de inconformidad, pero también un grito de dignidad por los hombres y mujeres que habitan hoy Manrique. Y es un grito de inconformidad porque pues con la Comuna 3 Manrique han jugado presupuestariamente, pero también políticamente, pero también socialmente y comunitariamente de las peores maneras. Comuna 3 Manrique hoy tiene construcciones que son elefantes blancos. Comuna 3 Manrique hoy tiene socialmente un déficit en muchas cuestiones. Comuna 3 Manrique hoy canta una bandera de apoyo a los hombres y mujeres jóvenes, pero no se les da. Comuna 3 Manrique hoy excluye a la población LGBTI, pero también engañamos a la población adulta mayor. Entonces es un grito de inconformidad con lo que está sucediendo. Entonces parte de la propuesta de Rampira, que básicamente se reduce en una sola, es paz territorial urbana, que me permita entonces que administrativamente, pero también desde unas gestiones aparte de lo administrativo, y cuando hablo de lo administrativo, ese es el gran error que han cometido los ediles, porque se les olvidó que existe un 95% más, pero fuera de ese 95% y les olvidó que hay otras maneras de poder gestionar, pero que internacionalmente, por medio de organizaciones que permitan el apoyo a este tema de paz territorial urbana, empiecen a mirar a Manrique, es mi propuesta, como una reparación colectiva de los daños que hemos tenido socialmente, comunitariamente y todo lo que ha pasado, porque no se puede olvidar que históricamente Manrique fue una de las primeras comunas en la ciudad de Medellín donde hubieron tantas guerras, ¿cierto? Pero que sin embargo hoy no se puede olvidar que históricamente Manrique es donde ha nacido también todo el nicho de lo cultural, pero que, por ejemplo, cuestiones de desarrollo que uno dice no está en contra del desarrollo, condenaron también eso. Tangovía en Manrique se dañó, o sea, el Tangovía que se hacía en Manrique lo dañó la construcción del Metroplus. El Metroplus destruyó historia, el Metroplus destruyó cultura, pero también destruyó raíces, pero también infraestructuralmente dañó toda lo que era pues la 45. Bueno, no me voy a enfrascar en eso, pero sí, por ejemplo, la propuesta de Esteban Rampira es poder hacer que Manrique lo vean como una reparación colectiva de esos procesos sociales que históricamente nos hemos dado la pelea, que históricamente nos hemos dado la lucha, pero que hoy por arte de magia y por gobernantes, los mismos gobernantes de siempre, seguimos siendo condenados. Miren, Manrique tiene ediles que llevan 17 y 20 años. No hay poder humano que baje a esos ediles con 17 y 20 años dentro de ese poder. Pero Manrique también tiene ediles que hoy entran por primera vez, van cumpliendo su periodo, pero que en últimas no hicieron nada. O sea, se dejaron permear de esos que llevan muchos años. Entonces no hay desarrollo para Manrique. No hay desarrollo para Manrique. Las juntas de acciones comunales son condenadas. Los procesos sociales son estigmatizados. Y bueno, parte de esa propuesta, Víctor y don Oscar, es mirar a Manrique como un territorio más de paz territorial urbana. Es comenzar desde ahí, porque yo no puedo venir a hablarles a ustedes de propuestas grandísimas que honestamente se cumplirán dentro de tu imaginario, pero las realidades son realmente otras totalmente diferentes. Y para eso, Víctor, pues Esteban Rampira es candidato a la JAL, quiere llegar este 27 de octubre, que se nos dé la oportunidad de llegar, pero efectivamente para poder llegar y cumplir por medio de lo administrativo, porque no hay que desconocer que lo administrativo para una se debe dar, para una junta administradora local, pues también debe llegar su candidato al Consejo de Medellín, pero también su candidato a la Asamblea, porque entonces ahí construiríamos, yo lo llamo el trío dinámico, porque es lo que nos permite en últimas generar ese desarrollo, legalmente hablando, desde esas posibilidades negadas de la misma administración. Si Esteban Rampira llega y llega su concejal y llega su diputado,
tengan por seguro que desde lo administrativo podemos tener más incidencia. Claro, yo no me voy a encerrar en eso, porque tengo la capacidad de poder hacer gestiones internacionalmente con la propuesta que es la paz territorial urbana, y en eso hay que ser muy claro. Entonces, nada, Víctor, de pronto, ¿qué es lo que se nos ha dificultado, lo que se me ha dificultado? Porque entre esos 5 peludos soy yo el único candidato, bueno, hay otra compañera. Se nos ha dificultado ese gran problema que tuvimos con el PP. Y bueno, hoy algunos compañeros candidatos a edil, pero los ediles actuales se están haciendo mucho proselitismo político con ese tema, pero ni siquiera la comuna permite que vos como candidato, pero se les olvida además que antes de ser candidato también sos habitante, que también construís, que también ayudas a transformar el territorio, no permite ni siquiera que lleguemos a esos diálogos, porque bueno, hay un discurso por parte de los ediles desde el odio y desde el miedo. Los ediles con esto generaron miedo a la comuna, pero también generaron odio hacia los que hoy estamos de candidatos a la Junta de Administradoras Locales. Sin embargo, yo no siento ningún temor, y no siento ningún temor porque creo que hoy hemos hecho la cosa con mucha coherencia, con mucha vehemencia, y diciéndole a la gente, esta es la realidad, esto es lo que está sucediendo hoy en Manrique, y queremos llegar a la Junta Administradora Local precisamente porque queremos cambiar y transformar desde ahí lo que se nos ha quitado por años y lo que no se nos ha podido entregar en escenarios, por ejemplo, como la planeación local y el presupuesto participativo. Básicamente, pues, Víctor, es como es. Sí, sí, es cierto que en campaña tomar esa decisión de llamar a la Secretaría de Participación Ciudadana que rinda cuentas, teniendo en cuenta pues todo lo que eso puede significar y de aprovechamiento, porque sabemos que desafortunadamente aquí la campaña sucia funciona mucho. La campaña funciona y yo no sé, en lo electoral el todo vale esa a plenitud. O sea, pues a los candidatos les importa un pepino de desprestigiar a cualquiera o aprovechar cualquier momento. Entonces esa decisión que ustedes tomaron de solicitar cuentas, pues fue un riesgo que asumieron y que muy posiblemente, y que, como lo decís, ya lo están aprovechando los otros candidatos para su beneficio. Pero bueno, eso habla de la coherencia, uno tiene que ser coherente, porque estoy en campaña, no puedo dejar de hacer control político y desafortunadamente eso pasa en la ciudad. Voy a saludar por aquí a Lorenzo Jaramillo. Lorenzo, muy buenas tardes, muchas gracias por estarnos viendo y escuchando. No, Juan Esteban, pues eso era lo que queríamos hoy, pues un poco que le contaras también a los habitantes de tu comuna y de la ciudad en general cuál es la propuesta. Muy bueno que yo creo que hay pocos partidos, hoy de pronto el Polo Democrático es uno de los pocos partidos que hoy está caminando con una idea de partido para lo que es la administración de lo público en la ciudad. Como lo decíamos ahora, desafortunadamente hay mucha rapiña, más por el presupuesto, más por ocupar el cargo que por tener una idea clara. Yo no he podido, yo cuando escucho, por ejemplo, a candidato tal, estas son las propuestas del candidato tal, estas son las propuestas del candidato, pero uno no dice, nunca uno escucha, el Partido Liberal se sueña la ciudad de Medellín de esta manera, o el Partido Conservador se suena. Yo creo que de pronto hay que hacer claridad en algo. Por ejemplo, Esteban Rampira lleva militando el Polo Democrático muchos años, prácticamente ya 15 años. Yo creo que nosotros no nos hemos salido de la parte fundamental que es el ideario de unidad, que es, además hablamos de un tema de soberanía alimentaria, pero también un tema de la defensa del territorio, pero también un tema de la defensa de lo público. Yo creo que nosotros no hemos dejado de hacer eso. Sin embargo, es necesario mencionar que efectivamente las propuestas construidas para cada candidato nacen de lo que nos entrega a nosotros como militantes del Polo Democrático el ideario de unidad, pero que en últimas voces empezás a entrelazar un montón de cosas. Por ejemplo, ¿qué necesita Manrique? Realmente Manrique necesita una paz territorial urbana que nos permita la incidencia en todos los ámbitos. ¿Qué necesita la ciudad de Medellín? Y no sé si yo pueda mencionar mi concejal. Es un tema de defensa de lo público, y creo que hoy Luz María Múnera Medina ha hecho muy bien el trabajo como concejal de eso público, y Luz María no se ha salido del ideario de unidad y de los estatutos que tiene hoy el Polo Democrático Alternativo.
por eso que además creemos, no es ni siquiera por una construcción de amigabilidad o por otras cuestiones, sino que creemos que políticamente Luz María le ha dado la talla a la ciudad de Medellín y que aquí hay que aclarar algo. Andrés Felipe Bedoya, recuerdo en una de sus intervenciones, decía que al Polo le tocó bailar con lo peorcito. Pues hay que aclarar que al Polo le tocó bailar con lo mejor dentro de ese Consejo de Medellín. Entonces hoy, en acompañamiento con Luz María, es eso. Nosotros no nos hemos salido de algo que es el ideario de unidad, que es lo que nos da la carta magna para los que hacemos parte del partido. Entonces nosotros no podemos, candidato o candidata o militante del polo que se salga de eso, deben decirle que está mirando fuera del tiesto. No deberían ni siquiera estar ahí. Y pues ahí está en el reglamento también. Por eso, no deberían de estar ni siquiera ahí. Entonces, parte como eso, nosotros hemos cumplido lo que nos dice a nosotros un ideario de unidad, yendo además a los territorios dentro de la ciudad con Luz María, y hoy efectivamente que lo que más queremos es que Martín Román llegue a la Asamblea de Antioquia, porque creemos que el hombre tiene la capacidad, porque creemos que es un man igualmente coherente, y porque tiene mucho que enseñarnos en el departamento de Antioquia. Entonces, bueno, no sé si ya vamos a cortar. Yo recuerdo que Esteban Rampira, en candidato a la JAL de Comuna 13, es Polo 81, Luz María Múnera es Queremos 1, Martín Román a la Asamblea es Queremos 55, y esto pasa porque en Manrique no tuvimos la misma adhesión que políticamente se dio en otras comunas, pero también en la ciudad de Medellín. Entonces, básicamente es eso. Yo reitero, nosotros hacemos caso a lo que diga el ideario de unidad. Sí, es una necesidad que hoy tenemos que, no sé, creo que, y lo planteamos y lo venimos planteando en este programa, y es eso, creo que hoy tenemos que dividir y hoy tenemos que tratar de quitarle esa presión que tiene los recursos públicos, la administración de lo público, que debe ser un asunto técnico. Yo creo que la educación en su parte administrativa no puede ser, tiene ya unos aspectos técnicos que los funcionarios de la administración de carrera administrativa deberían tener en lo consecuente año tras año. Lo político tiene que ser otra cosa, lo político tiene que ser una cosa a más largo aliento, diría yo, y metas a 30 años, 40 años, consultadas ampliamente con la ciudadanía, planeadas ampliamente. Hoy desafortunadamente yo creo que la ciudad solo lo planea el sindicato antioqueño y los grupos de poder políticos y económicos de la ciudad. Nosotros seguimos perdidos, nosotros seguimos mirando las goticas de presupuesto participativo mientras que la ciudad va adoptando unas transformaciones enormes que por lo demás hay que decirlo nos afectan profundamente a nosotros. Cuando esos desarrollos que se planean el sindicato antioqueño, los grupos de poder político y económico en la ciudad, llegan a los barrios, se llama desalojo, se llama, ¿cómo es que se dice? Desplazamiento forzado, porque hay que llamarlo así, porque usted no se va porque quiere y no porque lo sacaron. Entonces, en ese sentido, nosotros tendríamos que, y lo más preocupante, Juan Esteban y compañeros, es que hubo una época en que las organizaciones sociales de la ciudad, las organizaciones comunitarias de la ciudad eran fuertes y ponían condiciones. Hoy, desafortunadamente, las organizaciones sociales, los líderes, muchos de los líderes de esos grandes líderes reconocidos de la ciudad, están en las administraciones, en esas administraciones también aprovechando el recurso público, algunos viviendo muy bien, viven muy bien, tienen ya unas casas muy buenas, tienen carritos que a mí me gusta, me parece muy bueno, pero uno no puede abandonar, dejar a esa comunidad, a esa sociedad que fue la que lo impulsó, lo que lo llevó allá. Entonces, desafortunadamente, eso es una reclamación que nosotros venimos haciendo hace rato y que es preocupante. Hoy lo dijimos hace rato y no por voz de nosotros, sino porque lo dice Jorge Alberto Naranjo, que es él hizo parte de la Escuela Nacional Sindical y le decía, esta ciudad tiene tan buenos recursos, tiene tanta capacidad de recursos que hoy coopta a la universidad por medio de contratos de investigación y todo, a las organizaciones también con la contratación, a los medios de comunicación. Entonces,
Pues, ¿dónde están entonces las otras voces? Las tenemos que ir construyendo nosotros aquí. Otras voces, va a tener que surgir otro tipo de liderazgo. Ya estos liderazgos de los años 80 ya prácticamente cumplieron su objetivo, tienen una buena posición social, viven económicamente estables, están bien, están en los cargos de la administración, o son subcontratistas, o son contratistas del municipio de Medellín, viven bien. Entonces hoy nos toca a nosotros aquí, ojalá y no pensando en eso, en vivir, en que no cada uno viva bien, sino que en la comunidad en realidad se desarrolle de mejor manera. Este era el tema que les traíamos hoy. Hagan por favor sus conclusiones, ténganlas muy en cuenta para el próximo 27 de octubre a la hora de elegir sus candidatos. No fuéramos coherentes si les recomendáramos un candidato. Les estamos diciendo, hoy lo que les estamos diciendo y lo que les hemos dicho siempre es, aquí están los candidatos, estas son las propuestas, siga leyendo, analice, busque otras fuentes de información, pero eso sí, tratemos de que la democracia se dé y la participación se dé como se debe dar, de manera crítica, analítica, libre, que nosotros podamos tranquila, que ese 30% que hoy están eligiendo los cargos, nuestros mandatarios, ojalá y suba. Esa es la forma como derrotamos la corrupción, como derrotamos el clientelismo, que los que no están participando empiecen a participar y que lo hagan de manera crítica. Nada hacemos si usted recibe un tamal y vota por esa persona. Por ahí hay una campaña que dice, reciba el tamal, cómaselo, pero vote por el que usted quiera. Yo ni siquiera me atrevo a eso. Yo les diría, no reciban nada, sean moralmente íntegros, o sea, tengan ustedes esa tranquilidad de decir, hombre, yo fui y voté porque me interesaba, porque quería. Personal, es una responsabilidad, es ética y bueno. Juan Esteban, muchas gracias por haber venido, su despedida. No, muchas gracias a ustedes, Víctor, creo que gran admirador de este proceso. Y nada, Víctor, ustedes nos han permitido a nosotros seguir construyendo desde los territorios, seguir teniendo esa voz de aliento y esas palabras, y seguir enfrentándonos a estas estructuras administrativas que tanto daño nos están haciendo, sin ningún temor. Lo estamos haciendo sin ningún temor y lo estamos haciendo no porque seamos candidatos, porque sí seamos candidatos, porque hagamos parte de, lo estamos haciendo porque nos duele el territorio, porque nos duele la ciudad y porque en últimas hay que hacerlo. O sea, un buen desarrollo para la ciudad de Medellín nos permite a nosotros también una buena calidad de vida. Básicamente es eso. Muy bien, hombre, Juan Esteban, muy amable tu participación en nuestro programa y a tus órdenes. Estamos con la puerta abierta para cualquier persona que quiera participar y que tenga un motivo. Aquí estamos a la orden. No somos proselitistas de nadie, absolutamente nadie, pero sí contamos las cosas como son para que la gente tenga por lo menos un criterio de cómo va a votar y por quién, pero que sea libre su voto, independiente y comprometido. Así hasta el próximo miércoles. Muchas gracias. Bueno, no, a ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Lo invitamos a que en nuestras redes sociales le den like, compartan, para que más personas nos puedan ver y nos puedan escuchar y este proyecto de comunicación comunitaria siga adelante. Que tengan un resto de tarde muy feliz. Recuerda sintonizar Sobre la Mesa en la 88.4 de la FM Zona Radio. Todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, con retransmisión los sábados a las 10 de la mañana. Sobre la Mesa, un programa para construir cultura política.